Con los buenos días, quiero agradecerle a las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Misión Apostólica Internacional MAI, en nuestra página www.misionapostólica.org. Y quiero invitarlos esta mañana al libro de Lucas, capítulo 10, verso 30, por favor. Lucas 10, 30. Nuevo Testamento, uno de los evangelios, Lucas, capítulo 10, versículo 30. Y cuando ya lo tengan, por favor, decimos amén. Si estás en casa, por favor, toma una Biblia y vamos a buscar este pasaje, vamos a compartir este pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 30. Es un pasaje muy conocido por todos. Antes de iniciar este tiempo, yo quiero invitarlo a que incline su rostro por un momento en el lugar donde esté y vayamos a orarle al Espíritu Santo para que Él hable a nuestro corazón. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y somos instrumentos para escuchar y para recibir la palabra. Somos instrumentos también para transmitirla, como es mi caso. Por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, que tome el control hoy de esta palabra y que seas tú mismo, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Que nuestros corazones estén dispuestos y que haya una cosecha abundante a través de esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque sabemos, Espíritu de Dios, que tú has dirigido tu iglesia durante todos estos siglos y que estarás dirigiendo siempre hasta el fin de los tiempos. Gracias te doy por la palabra edificante de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la conferencia hoy se llama Derrotando la Indiferencia. ¿Cómo se llama la conferencia? Derrotando la Indiferencia. Dígale al que está a su lado, golpéalo en el hombro, dígale, derrotando la indiferencia. ¿Sí? Si está un poco dormido, suavemente, no lo vaya a asustar, ¿sí? Dígale, derrotando la indiferencia, ¿sí? Derrotando la indiferencia. Y vamos a leer el pasaje de Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Dice la Escritura también, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Esta no es otra cosa que la parábola del buen samaritano. Desde niño la hemos escuchado, hemos compartido la parábola del buen samaritano, pero cuando tú revisas la parábola del buen samaritano, te das cuenta que lo que Dios nos está hablando es acerca de la indiferencia hacia nuestro prójimo. ¿Cómo nosotros heredamos la vida eterna? Amando a Dios, pero también amando a nuestro prójimo. ¿Qué pasa aquí? Vivimos un mundo lleno de indiferencia. Creo que uno de los males tóxicos de esta era del siglo XXI es la indiferencia. Dígale que está a su lado, no sea indiferente. Cristo te necesita. Pero dígale ahora sí, mirándolo, dígale, no seas indiferente. Cristo te necesita. Amén. La indiferencia, usted me dirán, ¿pero qué es la indiferencia? Le voy a dar una definición de diccionario y mira que este diccionario me dejó un poco impresionado lo que significa. La indiferencia es una actitud. Dígale que está a su lado, es una actitud. ¿Has tenido actitud indiferente? Esa parte sí no. Voy a traducírsela al español. Dígale, ¿sí? ¿Has tenido, al que está a su lado, una actitud indiferente? ¿Has tenido una actitud indiferente? Y luego dice aquí en el libreto, risas. Ah, bueno, tienen que reírse, ¿sí? ¿Has tenido una actitud indiferente? Risas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos actitudes indiferentes. Escuche esto, la indiferencia es una actitud de desapego que se manifiesta con insensibilidad, o sea, falta de sensibilidad, ausencia de motivación o entusiasmo, anestesia emocional. Dígale que está a su lado, anestesia emocional, frialdad,
Yo tengo 2 personas en la iglesia hoy. Frialdad. Eso, frialdad. Pero ¿ustedes saben qué tipo de frialdad? Afectiva. Frialdad afectiva. O sea que cuando una persona tiene frialdad afectiva, anestesia emocional, ausencia de motivación o entusiasmo y una mala actitud como una actitud de desapego, déjame decirte que todo esto es el resumen de lo que es la indiferencia. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar si ustedes son sensibles frente al otro? ¿O solamente mi posición es la importante? Nos hemos puesto a pensar si mi actitud es de desapego, que nada me interesa, que estoy desmotivado, estoy sin entusiasmo o estoy anestesiado emocionalmente y estoy viviendo una frialdad. Las mujeres se quejan de eso y dicen que los hombres somos fríos afectivamente, porque nos hablan y lloran. Sí, la única fórmula para que una mujer logre que le pongan atención, póngase a llorar. Usted cuando se pone a llorar, comienza ahí sí el tipo, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te dije? ¿Qué te hice? ¿Sabía que el motor que mueve al mundo es el llanto de una mujer? Si usted quiere que la atiendan en una fila rápido, llore. Y lo verá que esos rapiditico te pasan. Sí, hace un tiempo estaba haciendo una fila y una señora llegó ahí y de pronto se puso a llorar incontrolablemente. Y todos decidieron unánimemente en la fila dejarla pasar primero. Dijeron, no, dejémosla pasar porque esta señora llorando, ¿qué hacemos? El motor que mueve al mundo se llama el llanto de una mujer. Entonces, hay veces nosotros manejamos frialdad que afectiva, manejamos desapego, actitud de desapego, manejamos ausencia de motivación o entusiasmo, anestesia emocional. Eso es la indiferencia. Mira que el presidente Kennedy decía que él no le preocupaba a la gente mala, sino la indiferencia a la gente buena. ¿Cuántas veces nosotros somos gente que nos catalogamos como buena, pero somos indiferentes, tenemos actitud de desapego, tenemos actitud de insensibilidad? Vemos que una señora le está pegando a alguien en la calle, a una señora, y que le pegue, porque esa no es nada, yo no me meto en problemas. Vemos que están robando a alguien y nosotros decimos, bueno, desde que no me roben el celular a mí, todo está bien, que roben a ese señor. Vemos que está pasando un problema serio y nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque es más preocupante no los malos, sino la indiferencia de la gente buena. Somos indiferentes. Dice la palabra de Dios que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, Lucas 10:30. Cayó en manos de ladrones. O sea, ladrones han habido siempre, ¿sí? Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Pero dice que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando viéndolo, pasó ¿qué? De largo. Y luego pasó asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar que hizo. También ¿qué? Pasó de largo, como quien dice, no, la verdad yo no lo vi, yo no vi eso, ¿sí? Tampoco lo vio. Pero dicen que un samaritano, que eran los considerados por los hebreos los enemigos número 1, que eran los que se habían mezclado con razas en Canaán, que no eran razas puras, entonces eran mestizos y para el judío era muy importante que mantuviesen su raza, entonces ellos eran de otro linaje ya. Y mire que este sí se detuvo y estuvo pendiente de lo que le sucedió a este hombre. Dice que él se detuvo, pero iba de camino, también iba de camino, y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo quiero que esta mañana le digamos, Señor, enséñame a ser movido a misericordia. Y si tú puedes hacer esta oración conmigo, dígale, Señor, yo necesito aprender a ser movido a misericordia. Nuestro ego e insensibilidad no permite que miremos alrededor. Nuestro ego nos hace vivir apartados como en una burbuja. Y aquí quiero decirle que vivimos en una burbuja de pensamiento positivo. La iglesia se convirtió en un lugar de pensamiento positivo. La gente está en la iglesia, habla de Dios, habla del versículo bíblico, habla de muchas cosas, pero la gente no se está dando cuenta de lo que está sucediendo allá. La iglesia no es una solución al mundo, porque la iglesia está metida e inmersa en una burbuja. Y en esa burbuja nosotros vivimos ¿qué? Aislados por completo. Vivimos en nuestros hogares aislados por completo. Vivimos en una burbuja. A nosotros no nos interesa lo que pasa afuera. Nosotros estamos preocupados por lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia y eso. Y cerramos la burbuja y olvidamos que hay personas que están necesitando un apoyo y una solución de la iglesia. La iglesia en un país como nosotros no es una iglesia de soluciones. Es una iglesia de burbuja. Algunos han comparado la iglesia del siglo XXI a la iglesia que está inmersa en una pecera.
Y en una pecera, tú sabes que hay alimento, hay luz, hay todo lo que se requiere para vivir bien, pero fuera de la pecera hay dificultades. Hay veces la iglesia está totalmente olvidada de la necesidad de fuera. Dios te quiere decir esta mañana, es una toxina social la indiferencia, es una toxina social. ¿Por qué? Porque está llevándonos al individualismo. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero nosotros cada día estamos yendo y caminando al individualismo. Estamos siendo cada día más y más y más indiferentes. Estamos viviendo la insensibilidad social. Nuestra sociedad está totalmente ¿qué? Adormecida. Toca el que está a su lado y dígale, ¿estás adormecido? Bueno, si puede darle un pellizquito, a ver, y él te va a contestar si sí o no. Sí, ¿estás adormecido? ¿Nos interesa lo que está pasando? Quizás no. ¿Nos interesa lo que estamos viviendo? Quizás no. ¿Por qué? Porque es una toxina social que está dando nuevamente ¿qué? El individualismo. ¿Qué queremos? ¿Volver a las cavernas? ¿Qué queremos? ¿Volver a ser totalmente yo y yo y yo y yo? ¿Qué queremos? ¿Dejar a un lado lo que Dios nos ha puesto? ¿Que nosotros somos seres que debemos relacionarnos? ¿Que nosotros debemos ser? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí lo vemos como una toxina social. Lamentablemente, esta toxina social de la indiferencia está en la iglesia también. La gente no le interesa a la iglesia. La gente ve la iglesia como algo importante porque en su cultura está ahí arraigado, pero la gente no le interesa a la iglesia. Si las personas le interesaran a la iglesia, nuestra actitud como iglesia sería totalmente diferente. Hay gente que está esperando por la iglesia. ¿Dónde está la solución a los problemas de un país? En la iglesia. ¿Dónde está la solución a los problemas de la familia? En la iglesia. Yo les decía hace unos días que un gran problema que nosotros tenemos es que se están acabando las familias, se están acabando ese núcleo primario que necesitamos nosotros, pero necesitamos que esto arranque en la iglesia también. En la iglesia hay indiferencia. Alguien me decía, la iglesia es el lugar donde se como si sean los síntomas mejor de todo lo que pasa en la sociedad. Y la indiferencia, ese desapego que hay, también es una actitud que se está viendo en las iglesias. Hoy el Señor te quiere decir, también la indiferencia está atacando nuestros hogares, porque es el arma preferida de Satanás. Ahora ya no peleamos, porque como ahora ya hay una línea donde la esposa ya me dice, me está pegando, entonces ya no peleamos. ¿Sí? Ahora ya no la esposa le pega al esposo porque entonces ya va a la comisaría de familia, pero ahora hay un arma que está Satanás usando fuertemente que se llama ¿qué? La indiferencia. Y usted me dirá, ¿esa arma para qué es? Para el amor, porque la indiferencia destruye el amor. Déjame decirte que nosotros se nos acabó el diálogo, se nos acabó las palabras bonitas, se nos acabaron las estrategias y ahora la estrategia es ¿qué? La indiferencia. Tú duermes para un costado, yo duermo para el otro costado, yo voy a tomar la sala y el comedor y tú tomas la cocina y 2 habitaciones y no nos unimos, usted allá y yo acá, vivamos bajo el mismo techo pero seamos cada uno independiente. Eso es indiferencia. La indiferencia que nosotros manejamos en nuestros hogares es una indiferencia que está trascendiendo a nuestra sociedad. Ya hay un desapego por completo, ya hay ausencia de motivación, entusiasmo. O díganme a cuántas personas les motiva casarse, o les motiva tener hogar, o les motiva tener ese núcleo primario que es la familia. La gente quiere vivir de manera individual. Se construyen apartamentos hoy en día de aparte estudios. En la 116 hace unos días estuve mirando un edificio que tiene 8 pisos y de los 8 pisos no hay un apartamento con 2 alcobas, todos son aparte estudio. ¿Por qué? Porque la tendencia es ir al individualismo, es ir a dejar mantenernos en esa indiferencia. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si me sigue algo que sea ¿qué? La sombra. Vamos a leer aquí, ¿qué dice la escritura? Jesús les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Número 1, somos indiferentes porque somos insensibles al dolor ajeno. Somos insensibles al dolor ajeno. ¿Sabía que parte de la cultura de nosotros es que nosotros no logramos que nuestros hijos socialicen realmente porque nunca los ponemos en el lugar del otro, sino siempre los ponemos en mi lugar?
Yo quiero que esto lo entendamos. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a que ellos tienen que defender su posición a capa y espada, pero nunca le enseñamos a que ellos evalúen la posición del otro en los zapatos del otro. Por eso nosotros no entendemos las mujeres, por eso nosotros no entendemos los niños, por eso nosotros no entendemos absolutamente nada, porque nuestra posición es la única que tenemos presente. Aquí lo único que pasaba era que había un hombre que estaba en el piso, que había sido robado y estaba herido, pero nosotros somos insensibles al dolor ajeno. Número uno, la indiferencia nos hace insensibles al dolor ajeno. Y esto tú lo puedes escuchar en la oración de alguien. Cuando uno está orando, uno escucha, primero yo, Señor, no olvides mi negocio. Segundo yo, Señor, no olvides mi casa. Tercero yo, Señor, cuida a mis hijos. Cuarto yo, Señor, tráeme un negocio nuevo. Quinto yo, Señor, dame esos muebles que estoy clamando. Sexto yo, Señor, quiero que tú hagas en mis hijos algo nuevo y me les dé estudio. O sea, fíjate que 6 cosas y todos son ¿qué? Yo y yo y yo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por la paz mundial? No oramos por la paz mundial porque como una bomba todavía no ha lastimado ni a nuestra familia, ni ha roto los cristales de nuestro apartamento. ¿Para qué oramos por la paz mundial? ¿Para qué oramos por los jóvenes? Yo oro por mis hijos, pero orar por los jóvenes y los jóvenes que necesitan y todos los jóvenes que se están muriendo y que se están inmolando porque no hay una doctrina que los está tomando. Déjame decirte que han descubierto que estos lobos solitarios de los atentados en París, en Niza, en todos estos lugares de Francia, pero también en Europa, son personas que la indiferencia de la sociedad los ha llevado a tomar esas decisiones, porque alguien les brindó un poco de apego, de amor, y esas personas que le brindaron amor son personas que están haciendo algo incorrecto, pero son las únicas que les dan amor. Dale amor a un hijo y lo verá que tu hijo va a dar lo mejor de ti, pero dale ese desapego afectivo y lo verá que tu hijo va a querer pegarse a lo primero que encuentra. Dios te quiere decir hoy, somos insensibles al dolor ajeno. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos duele que alguien muera. Pero si muriera alguien de nuestra familia nos duele, porque a nosotros no nos duele que alguien pase hambre, pero si pasara hambre uno de nuestra familia nos duele, pero a nosotros no nos duele la gente enferma, pero si alguien estuviera en una clínica muriéndose de nosotros, sí nos duele. Entonces Dios te quiere decir esta mañana, hay que cambiar la indiferencia. Hay que cambiar esa manera insensible hacia el dolor ajeno. Este hombre iba de un lugar a otro, de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones y lo despojaron y lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Número 2, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Yo me pregunto, ¿quién dirigía a este pueblo en ese momento? Lo dirigía la clase religiosa. Déjame decirte que hoy en día es lo mismo. Este pueblo lo dirige la clase religiosa, pero es un pueblo totalmente insensible al dolor del otro. Dice la Biblia que vino un sacerdote. El sacerdote debe ir en el mismo camino, de Jerusalén a Jericó. O sea que él no iba a Jerusalén, iba a Jericó, lo cual significa que tal vez había terminado su tiempo de servicio en el templo y ya iba hacia su casa. El sacerdote dijo, automáticamente trajo las normas y dijo, yo no puedo tocar, tal vez está muerto, no puedo tocar un muerto porque me contamino. Dejémoslo allá quietico. ¿Qué dice la Biblia? Que pasó de largo. Nosotros pasamos de largo todo el tiempo. Nosotros no estamos entendiendo cuál es la función de las personas que estamos bien. Debemos tratar de ayudar a otros. Este hombre que era un sacerdote, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Por qué? Porque tenemos líneas de comportamiento legales, pero no siempre correctas. Número 2, tenemos líneas de comportamiento legales, pero no siempre correctas. Nosotros decimos, es que esa persona, yo no me puedo meter ahí, porque yo no soy la policía. Ok. Entonces tú no te metes porque tú no eres la policía. Tú dices, yo no me involucro en eso porque a lo mejor está muerto y me meto en un lío. Tampoco. Mira que la palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Porque si tú y yo sabemos hacer buenas cosas y no las hacemos, pecamos. Este hombre descendía. ¿Y qué hizo cuando vio a este hombre en el piso? Pasó de largo. Dice que un sacerdote iba por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hoy el Señor te quiere decir, tú eres como esa casta sacerdotal. Tú eres como ese religioso que ve que la gente se está acabando y no haces absolutamente nada.
Iglesias donde recogen miles de millones semanales y no hay un geriátrico para los viejitos de su iglesia. Iglesias que tienen miles de millones y no tienen una clínica para la gente cristiana. Iglesias que tienen miles de millones, pero miles de millones, y prefieren enviar las cuentas a Suiza en vez de crear un lugar para ayudar a las mujeres que están embarazadas y que no quieren abortar. Yo me pregunto, ¿qué hace la iglesia por nosotros? No hace absolutamente nada. Y si usted y yo somos insensibles al dolor ajeno, no vamos a nunca hacer un cambio en el corazón de esta nación. Dios te quiere decir esta mañana, esta palabra Dios me la dio porque he visto la insensibilidad del pueblo de Dios ante lo que está pasando en un país. Nosotros estamos totalmente insensibles, estamos totalmente diciendo, eso no es mi problema, yo no me meto con eso, eso no tiene nada que ver conmigo, mi frialdad afectiva hacia el otro está totalmente nula. Lo que Dios te quiere decir, que nosotros estamos comportándonos legalmente, yo creo que sí. Porque el sacerdote hizo un ejercicio y dijo, legalmente yo no puedo tocar a este muerto, legalmente yo no me quiero contaminar, legalmente yo no quiero estar metido en este rollo. ¿Y qué hizo? Prefirió pasar de largo. Pero no solo el sacerdote, el levita, dice aquí la escritura, llegó cerca a aquel lugar y viéndolo pasó ¿qué? De largo. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que todos lo vieron. Porque si tú no los ves, pues tú dices, pues yo no lo vi. Pero si tú lo ves, ¿por qué pasas de largo? Hoy la pregunta es, ¿cuántos jóvenes necesitan venir a una iglesia? ¿Cuántas mujeres necesitan venir a una iglesia? Y nosotros, sabiendo eso, pasamos de largo. Porque si que voy a invitar a alguien a la iglesia, a lo mejor me dice que no. ¿Y qué tal que te diga que sí? Mira que la gente está necesitando de Dios. Mira que la gente está anhelando de Dios. Mira que la gente está deseosa y tiene sed de Dios. Tiene comezón de oír, pero nosotros tenemos que invitarlos porque la gente no sabe dónde queda la iglesia. Entonces lo que Dios te quiere decir es, tal vez nosotros decimos, Señor, pero yo soy cristiano, pero yo diezmo, pero yo ofrendo, pero yo voy a la iglesia, pero sí, estás haciendo lo legal. ¿Y por qué no haces algo más por el prójimo? Tenemos que hacer algo más por el prójimo. Escuchen esto, dicen que también lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Cuántas veces nosotros vemos a nuestro prójimo en necesidad y pasamos de largo? Está comprobado que una persona que es pobre, escuchen esto, porque esto la psicología lo ha descubierto, que una persona que es pobre y es de clase 2, una clase social 2, por poner un ejemplo, cuando Dios lo comienza a levantar y llega a clase 4, ya no le importa la gente de clase 2. ¿Sabe por qué? Porque él siente que si se une con ellos, le trae los malos recuerdos que cuando era pobre. Por eso es que nosotros somos arribistas. La clase media colombiana es una clase media de gente levantada, porque nosotros no queremos involucrarnos con el de allá cuando venimos de allá, porque nosotros no queremos al indígena, pero venimos de los indios, porque nosotros no queremos al negro, pero hemos tenido toda la vida en relación con el negro, pero somos racistas, porque nosotros no queremos a los pobres, pero hemos sido pobres. Y ahora queremos dar una sensación de riqueza que no es la que Dios quiere que hagamos. Entonces está comprobado psicológicamente que una persona lo que hace es cerrar su burbuja para no recordar lo que vivió allá cuando era pobre. Entonces esas personas cuando uno les dice, mire que si una ayudita, no, yo no puedo ayudar a nadie. Que mire que colabore con esto, no, yo no puedo colaborar con esto. Que mire que colabore con esto otro, no, es que yo no puedo colaborar con esto. ¿Sabes por qué? Porque se cerró totalmente, porque está insensible al dolor ajeno. Estos dos hombres eran hombres que tenían una buena posición social, el sacerdote y el levita. Pero estos dos hombres, ¿qué hicieron? Se cerraron en su burbuja y dijeron, yo no quiero involucrarme con nada que esté allá. Hoy Dios te quiere decir algo bien importante. Te quiere decir, el hecho de que tu comportamiento sea legal no siempre es correcto. No siempre es un comportamiento correcto. Entonces lo que Dios te dice, ¿cómo haces tú cuando ves la necesidad y el dolor ajeno? ¿Pasas de largo? ¿La ves y pasas de largo o simplemente te detienes y buscas una solución? Dios quiere que hoy nosotros tengamos una solución. Dios quiere que hoy nosotros digamos, Señor, a partir de hoy voy a comenzar a ser un generador de cambio. Yo me pregunto, si Dios le ha dado riqueza, ¿para qué te sirve la riqueza? Yo me pregunto, cuando tú y yo envejezcamos, ¿qué sirve la riqueza en nuestra vida? De nada.
Dice la Biblia que nosotros hay veces tenemos la tarea de amontonar riqueza y la viene a disfrutar alguien que no tiene absolutamente nada que ver allí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no entendimos que la riqueza es el medio de poder ayudar al otro. Por eso necesitamos que nosotros entendamos que la riqueza es la manera y es una de las armas que Dios nos da para ayudar al otro. Nosotros no podemos morirnos y decir que vamos a llevar toda la riqueza porque no podemos salir de este mundo con esa riqueza, pero sí podemos ayudar mientras estamos en este mundo a aquel que está caído, a aquel que está herido. Mira lo que dice la palabra, vamos a leerlo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, ¿qué hizo? También llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hice? Pasó de largo, pasó de largo, pasó de largo. Número 3. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero vino un samaritano que también iba de camino, no es que estuviera sin hacer nada, iba de camino y lo vio, ¿y qué hizo? Se detuvo y fue movido a misericordia. Dígale hoy al Señor y al que está a su lado, dígale: Dios, te pido que mi hermano sea movido a misericordia. Nosotros necesitamos ser movidos a misericordia. Yo me cuestionaba muchísimo con esta palabra. Si nosotros somos la iglesia y no movemos a misericordia, ¿quién debería moverse a misericordia? ¿Qué parte de la sociedad debería moverse a misericordia? Si nosotros que somos la representación del Dios vivo en esta tierra como iglesia, si nosotros somos los que conocemos los principios de Dios y de la misericordia de Dios y no nos movemos, la pregunta es: ¿quién se va a mover? ¿A quién le corresponde hacer esa tarea? ¿Al Estado o realmente a nosotros como iglesia nos corresponde hacer esa tarea? Mire lo que sucede. Número 3, Dios siempre te enviará un samaritano para ayudarte. Dios siempre te enviará un samaritano para ayudarte. Este hombre estaba perdido por la indiferencia del pueblo en el que estaba. Y yo no sé si este hombre era samaritano o no, posiblemente era hebreo, pero ni siquiera los de su propia raza le ayudaron, sino le ayudó a alguien que no pertenecía a esa casta y a ese linaje y a esa posición. Hoy el Señor te quiere decir: mire que este hombre, ¿qué hizo? Se acercó, pero para que uno pueda hacer algo por otro, tiene que haber un requisito. ¿Cuál es el requisito? Dígale que está a su lado: misericordia. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Y si no hay misericordia, puedo tener camionados de alimentos. No voy a hablar de alacenas llenas, voy a hablar de camiones llenos de alimentos, de 40 toneladas repletos de alimentos. Pero si Dios no me mueve a misericordia, ¿qué pasa? Prefiero que ese alimento esté podrido en esos camiones a dárselo a alguien que lo necesite. Entonces somos indiferentes. Tenemos en la casa muchas cosas que no usamos. Yo le pregunto: ¿qué hace todo lo que no usas? ¿Sabe qué hacemos? Votamos. Votamos, votamos, votamos. Pero la pregunta es: y hay gente que tal vez necesita eso que tú necesitas. Pero nosotros no somos movidos a misericordia. Entonces el Señor nos dice: ¿de qué me sirve darte a ti camiones llenos de alimento? ¿De qué me sirve darte a ti una riqueza que te puede ayudar para muchas cosas si tú no eres movido a misericordia? Lo que hizo que este samaritano se acercara a este hombre fue que la misericordia, que fue movido a misericordia. Cuando tú eres movido a misericordia, dice que vendó sus heridas echándole aceite y vino. Entonces, primero que todo, tú necesitas ser movido a misericordia para dejar la indiferencia. Segundo, cuando tú eres movido a misericordia, automáticamente, ¿qué haces? Comienzas ¿a qué? A cambiar. Yo me pregunto, ¿qué es peor? ¿Los malos o la indiferencia de la gente buena? Yo pienso que la indiferencia de la gente buena nos está matando. Nosotros no estamos siendo movidos a misericordia. Dice la Biblia que hay más gozo en dar que en recibir. Dice la Biblia que hay más gozo en dar que en recibir. Dice la Biblia que hay más gozo en dar y recibir. Hoy quiero hacer una crítica constructiva a la iglesia. La iglesia del Señor del siglo XXI tiene más gozo en recibir que en dar. Porque no nos interesa dar.
¿Para qué? Recibir. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos hoy, ¿cómo vamos a hacer una solución a una sociedad que está decayendo? Queremos dar absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué damos nosotros? ¿Qué damos nosotros? Porque la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos entregando algo más allá de lo que necesariamente podemos entregar? ¿Qué estamos entregando nosotros? Porque este hombre entregó el vino, entregó el aceite y vendó al herido. ¿Cuántos heridos estamos vendando nosotros hoy? ¿Cuántos jóvenes necesitan un consejo? ¿Cuántos jóvenes necesitan una palabra de ánimo? ¿Cuántos jóvenes necesitan que alguien les diga, ¿sabe qué? Tú puedes. Que alguien le diga, ¿sabe qué? Yo no te puedo pagar la universidad, pero sí te puedo dar una idea de lo que puedes hacer. ¿Cuántos jóvenes están esperanzados en un abrazo de alguien que verdaderamente los quiera? ¿Cuántos hombres adultos están esperando que alguien se dedique de pronto a atenderlos en su vejez? Tal vez ninguno de nosotros hemos pensado en eso. ¿Sabes qué? Porque decimos, tal vez no me toca a mí. A este hombre no le tocaba hacer eso, pero este hombre vendó las heridas y le echó aceite y vino. ¿Sabe qué hizo este hombre? Este hombre dijo, no voy a dejar que este hombre muera ni que se infecte más en sus heridas. ¿Sabe qué hizo? Le sanó. ¿Sabe qué hizo? Le dedicó un momento a ayudarlo. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo, preguntémonos a cuántas personas ayudamos nosotros. Porque a mí me gustaría tener esa estadística. ¿Cuántas personas en este mes hemos ayudado? Yo creo que a ninguno. Porque nosotros somos tan egoístas que solo pensamos en quién, en mí, en mí, en mí, en mí, en nosotros. Pero no estamos pensando en ayudar a nadie. Si no ayudamos ni siquiera a la persona que vive con nosotros, mucho menos vamos a ayudar a alguien que no conocemos. Miren lo que dice la Escritura. Y él no solo le colocó y le vendó sus heridas, sino que también lo colocó en su cabalgadura. Dice que lo levantó y lo llevó a un mejor lugar, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe cuál es el mesón que la gente está necesitando hoy? Una iglesia, un templo, una congregación. Necesitamos tener un mesón donde vamos a atender al que está herido, al que está desanimado, al que está enfermo, al que está ya que no siente que puede seguir. Ese mesón en la iglesia. Nosotros tenemos un defecto grandísimo. Cuando estuvimos mal, alguien tuvo que hablarnos a nosotros. La pregunta es, ¿y nosotros a quién le hablamos que esté mal? ¿Nos da pena o nos da qué? Indiferencia. Nos interesa nada. Nos interesa si esa persona muere. Nos interesa si esa persona, su hijo está en las drogas. No me interesa. No me interesa si sus hijos están delinquiendo tampoco. No me interesa si esa persona está sufriendo una enfermedad. No me interesa nada. Mire que hoy en día lo que Dios te quiere decir, hay que aprender a ser como Juan y Pedro. Cuando un cojo vino y les pidió dinero, dijo, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. La pregunta es cuando alguien te dice, deme plata, deme plata, deme plata. Yo tal vez no tenga plata, pero puedo orar por ese hombre. Puedo orar por esa persona. Alguien me dice, mira, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo necesito es una ayuda económica. Déjame decirte que te voy a comenzar dando una ayuda espiritual, porque yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda, le dijo el Señor al cojo. Qué favor tan grande le hizo Pedro y Juan a ese cojo. Ese cojo quería algo que, una solución que, temporal. Pero hay algo que yo les quiero decir. Pedro y Juan no fueron indiferentes al cojo. La pregunta es, ¿nosotros somos indiferentes al cojo? Sí. ¿Nosotros somos indiferentes al pobre? Sí. ¿Nosotros somos indiferentes al enfermo? Sí. ¿Nosotros somos indiferentes a nuestro propio hogar? Sí. Nosotros pensamos en nosotros y nos gusta que nosotros tengamos siempre la razón. Y si no tenemos la razón, somos indiferentes. Qué tristeza lo que estamos viviendo. Dice que este hombre no se quedó allí. Lo vendó, lo curó, lo levantó y lo llevó a un mesón. ¿Y sabe qué hizo? Le dio 2 denarios al dueño del mesón y le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que asumió 100% la responsabilidad de ese hombre que él no conocía. ¿Cuántos de nosotros hemos podido comprender esta palabra y esta mañana decir, Señor, yo necesito ser más sensible?
Yo necesito dejar la indiferencia. Yo necesito decir, no lo que me puedan dar a mí, sino que puedo yo ayudar al otro. Yo necesito decir, Señor, provee en una iglesia la manera de nosotros tener grandes y grandes cantidades de bendición para bendecir a otros. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, le dijo, y lo bendijo, y le dijo que también lo iba a ¿qué? A engrandecer. ¿Sabe para qué Dios te quiere engrandecer? Para que bendigas a otros. Porque si Dios te engrandece para que tú te vayas a vivir a Miami, no sirve, no sirve, no sirve. Porque si tú, Dios te engrandece es para que ayude a los que están necesitados. Por eso la invitación esta mañana y los que me están siguiendo, es tiempo de dejar de ser insensibles. Es tiempo de soltar nuestro corazón y decirle, Señor, muévame a misericordia. Muévame a misericordia porque estamos siendo totalmente insensibles al dolor del otro. Estamos viendo lo que pasa en las calles. Estamos viendo lo que sucede con los niños. Estamos viendo lo que sucede con las damas. Estamos viendo lo que sucede con hombres adultos mayores. Pero déjame decirte que nosotros somos ¿qué? Indiferentes. Ayer leí una noticia de una mujer en Estados Unidos que salió de la cárcel. Y esa mujer salió de la cárcel y ella necesitaba tratamiento médico y necesitaba alimento. Nadie le dio nada. Entonces esa mujer fue a un banco y robó al banco, cogió la plata de la caja y la botó en la mitad del banco y esperó que llegara la policía, para que la policía la arreste y con eso ya sabe que garantiza su alimentación y su medicina. Porque salió a una sociedad donde somos totalmente indiferentes ante el otro. Hoy la pregunta que Dios quiere hacernos es, ¿cuál es el modelo bíblico que Dios quiere? ¿El individualismo o poder trabajar de la mano y dejar la indiferencia? Yo creo que debemos dejar la indiferencia. Debemos comenzar a movernos de una manera diferente. Debemos convertirnos en una solución para una iglesia, para esa iglesia del siglo XXI que Dios está anhelando. Debemos comenzar a ser un poco más generosos. Debemos comenzar a ser un poco más sensibles al dolor del otro. Debemos comenzar a crear moveres donde digamos, mire, la iglesia, de lo que tengo te doy, porque de lo que tengo es que te voy a dar. Si no tengo más, pues no te puedo dar más, pero de lo que tengo te voy a dar. Pero ¿dónde tiene que comenzar el trabajo la indiferencia? En el hogar. Nuestros hijos son indiferentes al dolor de los papás. Y usted dirá, pero ¿por qué me dices eso? Porque es así. El chico le dice, papá, necesito 50,000 pesos. Yo no sé si usted tenga o no, pero lo necesito. Punto. Tengo una salida pedagógica y tienes que sacar 50,000. Pero es que yo no tengo plata. Ah, yo no sé. ¿Eso es ser uno qué? Insensible totalmente. Una indiferencia total. Tienen a los papás como un medio solo de economía, no más. Pero también miremos cómo es la relación entre papá y mamá. El papá, un desapego afectivo total. ¿Quién tiene que hacer toda la tarea? La mamá. ¿Quién es la que tiene que lavar los platos? La mamá. ¿Quién es la que tiene que estar pendiente de todo? Es la mamá. Pero yo te hago una pregunta, y nosotros somos totalmente ¿qué? Indiferentes. Darle un control remoto a un hombre y totalmente indiferente a lo que pasa en un hogar. Darle un control remoto a un hombre y se sienta a ver televisión 5 horas, totalmente indiferente a lo que pasa con sus hijos. Somos indiferentes al dolor del otro. Somos indiferentes a la necesidad del otro. Por eso la invitación esta mañana es, vamos a derrotar la indiferencia. Y si usted es indiferente y se siente incómodo porque dice, pero es que yo he progresado, yo he trabajado para tener lo que tengo. Sí, tú has trabajado, pero qué bueno que te vayas de esta tierra y deje huella. Deje algo que trascienda, que diga, mira, yo en mi vida fui tan bendecido que pude bendecir a otros con lo que yo tenía, que pude bendecir a otros con lo que yo poseía. Tal vez no era mucho, pero mi trabajo es ayudar a otros. Usted se imagina una iglesia en Colombia con 6 millones de personas, o 7 u 8, todos unidos trabajando para que la salud de los cristianos y esta nación sea diferente. Tendríamos los mejores lugares donde atender a nuestros enfermos. Usted se imagina una iglesia de 10 millones de personas trabajando de la mano todos con el ahorro de cada uno para que tengamos los mejores lugares donde sostener a nuestros ancianos, los mejores geriátricos y las mejores clínicas para ancianos. No lo tenemos. Quiero terminar con esto que me duele el corazón. Estuve hace un tiempo en una clínica que se llama Cardio Infantil y uno ve la gente, las clínicas tienen unas habitaciones que son como 4 camitas con unos aparatos allí que yo eso no conozco, deben ser costosos, pero ellos tienen un hospital de niños
en la clínica cardioinfantil. Y en la clínica cardioinfantil tú pasas y dice donación de la empresa A, donación de la empresa B, donación de la empresa C, pero no hay una donación de ninguna iglesia. No hay nadie que done la construcción de una habitación para tener 3, 4 niños enfermos. Me dio tristeza porque dije, ¿cómo nosotros queremos ganar el favor de una nación cuando nosotros somos insensibles y totalmente indiferentes al dolor del otro? Es increíble que una empresa del mundo saque recursos para construir una habitación y dotarla para un niño necesitado y nosotros como congregaciones no hacemos absolutamente nada. Hoy Dios nos quiere llamar la atención. Hoy Dios nos quiere decir, si seguimos con esa indiferencia, pues déjame decirte que eso es tan fácil como esto. Eso es cíclico. Hoy soy indiferente con aquel que está mal, pero mañana tú puedes ser el que estás mal y también van a ser indiferentes contigo. La invitación hoy es a dejar la indiferencia y a decirle, Señor, ayúdanos a ser verdaderos hombres samaritanos, a ser buenos samaritanos. Vamos a orar, vamos a estar en pie.